Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. La verdad que siempre es una bendición venir a hablar del Señor. Yo quería preguntarles, ¿cuántos de acá han hecho su retiro? Ok, la mayoría. O sea que casi todos somos cristianos, creyentes, convertidos al Señor, amén. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pero piénsenlo, han tenido situaciones de desesperanza, situaciones que se han sentido deprimidos y que han tenido para el Señor peticiones quizás desesperadas? Si usted en algún momento se ha sentido así desesperado, deprimido y ha tenido en su vida peticiones a Dios desesperadas, lo que vamos a hablar es para usted. El tema de la charla de esta noche se llama Una respuesta inesperada para una petición desesperada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Reyes, capítulo 19. Primera del libro de Reyes, o el libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Creo que más de alguna vez han escuchado esta lectura. Dice: Elías huye a Oreb. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje será demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías?
Él contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Esta es palabra de Dios. Les voy a contar un poco el contexto de Elías. Elías es considerado el mayor de todos los profetas. De todos los profetas del Antiguo Testamento, el profeta considerado mayor ha sido Elías. Si ustedes recuerdan, Elías fue el profeta el único que quedaba, porque los israelitas habían matado a todos los profetas, y comienza a reprimir a los israelitas porque adoraban al dios Baal. Entonces vienen los sacerdotes de Baal y le dicen que haga un holocausto. Si Baal es el verdadero Dios, cuando los sacerdotes de Baal invocaran a Baal, iba a bajar fuego, iba a encender la hoguera. Si el Dios verdadero era el Dios de Elías, entonces cuando Elías alabara a Dios, iba a caer fuego y iba a encender el holocausto. Los sacerdotes de Baal comenzaron a bailar, a adorar a Baal, y no pasó nada. Luego Elías vino y clamó al Señor y le pidió que mostrara su poder, y bajó fuego, y entonces se encendió el holocausto, y ahí se demostró que Él era el Dios verdadero. Entonces Elías hizo mandar a matar a los sacerdotes de Baal por ser de un Dios no verdadero, por ser impostores. Después de esto, la reina Jezabel, al escuchar lo que había pasado, es que le manda a decirle a Elías que lo va a matar. Y a Elías le da miedo y huye. Y es que sucede todo lo que está sucediendo en este momento. O sea, Elías se sintió deprimido, se sintió temeroso, se sentía frustrado porque solo él quedaba, se sentía solo en aquel seguimiento a Cristo, y es que le pide morir. Y luego pasa todo lo que Dios hemos leído que va a pasar, y ya lo vamos a ver más adelante. Lo interesante de esto, si ustedes recuerdan, como les acabo de decir, Elías es el profeta mayor, es aquel profeta que hace caer fuego del cielo. Pero cuando llega la situación difícil, cuando llega y que lo amenazan de muerte, sale huyendo. Entonces yo les quiero hacer unas preguntas bien puntuales a ustedes. Evalúense, porque es algo que Dios nos manda a preguntar. ¿Ustedes creen que puede deprimirse un creyente como nosotros teniendo las promesas de Dios? Yo les pregunté hace un rato quiénes habían hecho retiro, y casi todos me levantaron la mano. ¿Ustedes creen que puede deprimirse un creyente teniendo las promesas de la palabra de Dios? ¿Cabe el desaliento en una persona que ama, confía y que le sirve a Dios con todo su corazón? ¿Cabe el desaliento en una persona que ama, confía y que le sirve a Dios con todo su corazón? Pero pasa. Tercera, ¿puede un hombre o una mujer de fe y fiel a Dios desanimarse y abandonar su camino después de experimentar el gozo de la victoria en Cristo? ¿Puede un hombre o una mujer de fe y fiel a Dios desanimarse y abandonar su camino después de experimentar el gozo de la victoria en Cristo? Y por último, ¿creen ustedes que podemos caer en la autocompasión o autoconmiseración, como le quieran llamar, después de haber visto el poder de Dios y de haber sido usados como instrumentos de Él? Todo esto es sí. La respuesta es
que si debería o si no debería, pero la respuesta es que a todos nos puede pasar. Como creyentes nos podemos desanimar. Puede ser, y yo he visto varios que han servido fielmente a Dios durante meses, años, y de repente se desaniman y se van, y se alejan del camino de Dios. Y dependiendo de la situación, viene una enfermedad, viene una deuda, un problema familiar en el matrimonio, y comenzamos a autocompadecernos y a autosentir lástima por nosotros y a tener ideas que no son de Dios. Y nos sentimos víctimas de la situación, y pobrecito yo, y Señor, mira lo que me pasa. Y después quizás que hemos andado predicando o hemos sido utilizados para llevarle la palabra de Dios a alguien más, de repente nos vemos tirados en el suelo, derrotados, abandonados, frustrados, y a cualquiera nos puede pasar, y más de alguna vez quizás nos ha pasado o nos está pasando. Creo que situaciones difíciles a cualquiera nos pueden pasar, situaciones duras que marquen nuestra vida, nos puede pasar. Y si no le ha pasado, pues lo más probable es que en algún momento de su vida le va a pasar. Y lo importante es saber cómo vamos a salir de esas situaciones cuando nos vengan en nuestra vida. Y cuando le hacemos todas estas preguntas, nos las hace Dios, y nosotros le preguntamos a Dios qué pasa. Dios siempre tiene respuestas, y no son respuestas teóricas. Dios tiene respuestas prácticas y reales para nuestra vida. Dios no es un Dios elevado, es un Dios real, palpable, amigable hacia nosotros, que nos va a dar respuestas concretas a nuestros problemas de vida. Fíjense que, como les decía, este profeta Elías, que era el profeta mayor, si ustedes leen un poco para atrás, él había multiplicado a la viuda de Sarepta, le había multiplicado la harina y el aceite, ¿sí? A la mujer se le muere el hijo, y Elías ora y resucita al hijo. O sea, imagínense el poder de la oración de Elías. Elías había pedido que no lloviera en Israel por la idolatría que tenía, y había dejado de llover en Israel durante 3 años. Después Elías pide que baje fuego del cielo, y baja fuego del cielo. Después Elías pide porque llueva, y llueve. O sea, imagínense el poder de la oración de Elías. Imagínense la fe que tenía en Dios para poder decir no llueva, y sabía que Dios lo escuchaba y no llovía. Y después decía que llueva y llovía, porque Dios le escuchaba y él tenía una fe plena en Dios. Y a pesar de que habían matado a todos los profetas y solo él se había quedado, él se enfrenta a 450 sacerdotes de Baal y les dice: solo yo he quedado, pero yo soy suficiente con el poder de mi Señor. Y baja y los destruye y los mata, y ya saben ustedes la historia. Pero después vino el fracaso de Elías, cuando él cayó en la frustración, en la depresión, y se va huyendo, y se olvida de todo el poder que tenía en Cristo, en Dios, y se va. Viene la situación difícil y se olvida de todo y sale corriendo y se va huyendo al desierto y cae en depresión. Y la depresión es uno de los males que está azotando nuestra sociedad de una forma que ustedes ni se imaginan. Es hablar con las personas. Bueno, usted habla con la persona afuera y todo es malo. Que malas las calles, y mal si las arreglan, mal si no las arreglan, que el tráfico, que la situación económica, que la inseguridad, que aquí, que allá. Cualquiera se deprime, ¿sí o no? Usted
abre el periódico y usted se va a deprimir. Ponga el noticiero y se va a deprimir. O sea, y uno habla con las personas y ¿cómo están? Bien, mal. Y comienza, es que mi marido, que debo las tarjetas, que debo no sé qué, que debo aquí, que debo allá, que la enfermedad, que no tengo pisto para pagar los colegios, mi mamá está enferma, mi esposa me está dejando. Es una situación caótica afuera. Y la depresión, yo creo que muchas personas que ustedes conocen, si no nosotros mismos, tenemos ciertos grados de depresión. La depresión tiene grados, ¿sí? Aquella vez Javier vino a hablar de eso, yo creo que ustedes saben, pero hay depresiones mayores, depresiones menores, pensamientos depresivos y así, ¿verdad? Y uno de los síntomas de depresión pueden ser la tristeza, la sensación de desamparo, la sensación de inutilidad, sensación de culpabilidad, ideas de suicidio, insomnios, agitación, ansiedad, problemas en el trabajo y del desarrollo de actividades. Todo esto son síntomas a veces de depresión. Pero Elías llegó a una situación de depresión mayor. Él pidió, no solo tenía el deseo de morir, sino que le pidió a Dios que es morirse. Imagínense llegar al punto de pedirle a Dios morirse, cuando probablemente usted a veces se siente deprimido, triste, pero si usted llega al punto de pedirle a Dios morirse, es que usted está fregado. Perdone, pero así es. O sea, si usted tiene el deseo de morirse, y no solo el deseo, sino que le pide a Dios, porque Elías le dijo: Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, le dice. O sea, él quería morirse y le pidió a Dios. Y lo interesante, que ya lo vamos a ver más adelante también, es esa petición que él le hace a Dios. O sea, él estaba en una situación depresiva seria, ¿sí? Si usted se encuentra y le ha pedido a Dios en algún momento de su vida morirse, es porque usted ha estado en una depresión bien profunda. ¿Y por qué llegó hasta ese grado Elías? O sea, porque si ustedes ven, se fue degradando hasta llegar al grado de quererse morir. Y vamos a ver las razones por las cuales llegó a eso. En primer lugar, el factor emocional. Le tuvo miedo a Jezabel. Y ya hemos oído tantas veces que venció a 450 sacerdotes, hombres, los degolló, los mató, y una mujer que lo amenaza le mete miedo. Él le tuvo miedo a Jezabel. El factor emocional en su vida lo llevó a esta situación de depresión. Cuando le manda a anunciar o amenazar Jezabel, que le dice Jezabel: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. El miedo. Que usted le dicen, le hablan del banco: mire, pague, y si no paga, mañana lo embargamos. Usted se puede desesperar y deprimir, ¿sí o no? Y va a llamarle: mire, pague, le vamos a demandar, lo vamos a meter preso, lo vamos a embargar. El miedo. O si usted lo amenaza, mire, hoy la situación de nuestro país es bien difícil. Y a cualquiera le pueden caer una llamada y que usted, si no paga tanto, lo vamos a matar, ¿sí o no? O si no paga tanto de su negocio aquí, y probablemente más de alguno acá le ha sucedido. Y el miedo lo sume a uno en una depresión. O cuando le dan una mala noticia de una enfermedad. Mire, usted le quedan 2 días de vida, 6 meses, 1 año. O alguna situación de un hijo, de un esposo. La esposa le dice al marido: mira, yo te voy a dejar. Y situaciones que nos den miedo. El factor emocional es uno de los grandes factores que nos puede llevar a una depresión
y que llevó a Elías a este tipo de depresión. Y este miedo, este problema psicológico puede traer una avalancha de situaciones que pueden llegar hasta enfermarnos. Hay muchas personas que se enferman por la depresión. O sea, que su enfermedad es de tipo depresiva y comienzan a somatizar, se llama. Por la misma depresión se enferman, no quieren salir, no quieren comer, sienten que se están muriendo, siempre se están muriendo. Pasan de los doctores y piensan que le va a dar cáncer, que le va a dar un infarto, que aquí, que allá. O sea, la misma depresión los lleva a sentirse enfermos. Entonces, el factor emocional es un factor que afectó a Elías y que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. El segundo factor es el factor físico. ¿Qué dice ahí que tenía Elías? Cansado, hambre y sed. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido cansado en el día a día de su vida? Usted llega al fin del día y usted se siente muerto, que ha andado trabajando, que los niños, que el tráfico, que aquí, que allá, y usted llega el viernes y usted está molido, y el fin de semana usted tiene compromiso y tiene que salir, y llega el lunes y sigue trabajando, y pasó el fin de mes y usted se siente cansado. El cansancio físico es algo real. Entonces el cansancio, el hambre y la sed de Elías lo llevó a afectarle. Se fue desgastando poco a poco hasta que se le acumuló y él se sentía sin fuerzas, dice, para seguir en el caminar del Señor. Y muchas veces nosotros nos pasa que nos dedicamos al trabajo, a los compromisos, a la familia y todo, y nos vamos desgastando, se nos va acumulando ese cansancio y luego nos olvidamos de Dios. Y a veces incluso el cansancio también se da dentro del servicio, porque tenemos nuestros hijos, tenemos el trabajo, tenemos compromisos sociales, luego tenemos que venir a servir aquí los jueves, los miércoles a redil, ir a dejar comida, y de repente no hay un tiempo para nosotros. Y ese cansancio se va acumulando hasta que nos desgastamos. Y de repente, cuando menos sabemos, esta persona era tan fiel, venía siempre, mira, un buen servidor, tenía 5 años, de repente se fue y ya no vino. Se sintió cansado, se agobió, tenía hambre, tenía sed y se fue. A usted le puede pasar. El factor físico es otro factor que lo puede llevar a esta depresión. El factor existencial. Cuando vienen los problemas, Señor, ¿y dónde está? Señor, tú no me escuchas. A todos escuchas menos a mí. Si yo te oro, yo te sirvo, a mí el Señor no me oye. Me ha abandonado. Hasta Jesús le dijo al Padre y se sintió en un momento abandonado. Elías se sintió abandonado por Dios y le dijo: Dios, solo yo he quedado, le dijo. De todos, solo yo he quedado. Así que mejor mátame. Y muchas veces esa sensación de abandono, de desamparo, de soledad, nos puede llevar a una depresión. Y usted se siente que nadie lo entiende, que nadie le habla, que nadie se preocupa por usted. Incluso aquí puede decir: no, pues que ahí mi pastor, mi guía espiritual no me escucha, yo estoy solo, me siento solo, yo mejor me voy. Y se va. Y usted puede sentir esa situación y sentirse deprimido, sentirse triste, sentirse agobiado, y le puede decir al Señor: yo mejor me voy. Y la otra variable, el otro factor que le afectó a Elías era la desconexión con Dios. Después de ser un hombre de oración que clamaba a Dios, le pedía a Dios que bajara el fuego del cielo, que multiplicara la harina, que levantara a los muertos, de repente se desconecta de Dios. Dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O
sea, él vio la situación difícil y lo que hizo, en vez de mirar a Dios, doblar rodillas y orarle a Dios, cuando vio el peligro que Jezabel lo había amenazado, se levantó y se fue. O sea, él se desconectó de Dios en el momento de la situación difícil. Dice que se fue a caminar, luego se fue al desierto, primero se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí al criado, y después se fue a caminar al desierto solo. Él, si ustedes leen la lectura, él en ningún momento dobló rodillas y fue a hablar con Dios, no fue a clamarle a Dios. Él se fue al desierto, se alejó, se levantó, huyó, como quieran. Cuando vio el peligro, vio la situación, vio la amenaza, se fue y se alejó de Dios. Y le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se fue a echarse debajo de un palo, de una retama, dice ahí. Esos factores, cualquiera de esos factores nos puede afectar. Si usted se desconecta de Dios cuando ve una situación difícil, puede caer en una depresión. Cuando viene la situación que le llaman del banco, que le dicen que usted está enfermo, que lo van a quitar del trabajo, y usted lo que hace en ese momento es descontrolarse, levantarse, irse, usted se desconecta de Dios. Y esa relación íntima con Dios se pierde. Y entonces usted comienza a tratar de resolver la situación con sus conocimientos, con su experiencia, con sus conectes, con aquí, que allá, y comienza a darle vueltas al problema y se va sumergiendo más en él, y se va sumergiendo y se desespera y se frustra y se desanima y se deprime porque usted se desconectó de Dios. ¿Qué dice Jesús? Pues yo soy la vid y ustedes, fuera de mí, dice, nada podéis hacer. Si una rama de un árbol se corta del tronco y de la raíz, no vale nada, se pierde. Igual somos nosotros si nos desconectamos de nuestra relación íntima con Dios. Usted debería de mantener todos los días una relación con Dios. Todos los días una relación íntima con Dios. Si por su problema, si por su situación, por su deuda, por su enfermedad, por su problema matrimonial, por su trabajo, su compromiso, usted se desconecta de Dios, usted puede caer en una situación de frustración, de depresión, de desánimo, de apatía, porque se desconecta de Dios. Y la suma de todos estos factores puede explicar de alguna forma el que Elías haya caído en esta situación. Pero hay un punto medular que fue el detonante y la causa principal de que Elías cayera en esta situación. Y dice la palabra, y Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue. ¿Qué fue lo que vio Elías? El peligro. ¿Qué fue lo que hizo a Pedro hundirse cuando iba caminando sobre las aguas? Ver hacia abajo, dejar de ver a Cristo. Elías, en vez de ver a Dios, dice, viendo el peligro. Si usted ve la situación, ve el mundo, ve el problema, ve la deuda, ve la enfermedad, en vez de ver a Cristo, usted se va a hundir. O sea, lo que a Elías lo afectó más fue que vio el peligro en vez de ver a Dios. Él, cuando le llegó, se descontroló y lo único que vio fue la situación. Nosotros a veces solo vemos nuestro problema y vemos el problemón y no hallamos cómo hacer. Nuestra familia se destruye, nuestro matrimonio se destruye, no tengo trabajo, no tengo comida, tengo una deuda, tengo una enfermedad, y solo veo el problema y estoy enfocado en el problema. Me desenfoco de Dios. Entonces yo me voy a hundir. Mientras Pedro iba viendo a Jesús, caminó sobre las aguas.
vio hacia abajo y se comenzó a hundir. Su mirada tiene que estar puesta en Cristo. Pase lo que pase, su mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y de esa forma usted va a salir de cualquier situación que esté viviendo. No importa la situación que usted esté viviendo, si usted tiene su mirada puesta en Cristo, va a salir. Porque Dios es un Dios fiel. Pero fíjense, lo interesante es que Dios le responde a Elías. El nombre de la charla era una respuesta inesperada para una petición desesperada. ¿Cuál fue la petición de Elías? Que Dios le quitara la vida. Esa fue la petición de Elías. Y Dios a Elías le concedía todo lo que pedía. Le pidió que multiplicara la harina, le pidió que multiplicara el aceite, le pidió que levantara, que resucitara al hijo, le pidió que no lloviera, le pidió que bajara fuego, le pidió después que lloviera. Y Dios, todo lo que Elías le pedía, se lo cumplía. Y hoy imagínense cuando Elías le dijo: Señor, quítame la vida, ¿qué le tocaba a Dios? Entonces, en eso viene Dios y manda a llamar a todos sus ángeles, me imagino. Bueno, miren, está Elías y esta situación, y todos los ángeles. Y ahí en medio de los ángeles estaba Abadón. ¿Saben ustedes quién es Abadón? ¿No saben quién es Abadón? Vayan a buscarlo en la Biblia. Abadón es el ángel de la destrucción, el ángel del abismo, el ángel que pasó por los egipcios llevándose los primogénitos. Y ahí andaba. O sea, le haber dicho: mira, Abadón, ahí está Elías, está pidiendo, así que enfríalo. Pero no, imagínense, Dios, Elías le pide que lo mate, que le quite la vida, y Dios lo que hace es llamar a un ángel que andaba por ahí. Vení, el ángel, un ángel panadero, un ángel tortero, porque lo que le mandó fue una torta de pan a Elías. Eso le mandó, dice la palabra. ¿Ustedes ven? Dios, Elías le dice: Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido, dice. Pero un ángel llegó, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que de cerca de su cabecera había una torta cocida sobre la brasa y una jarra de agua. Imagínense lo que Dios le mandó. Él pedía una solución, una situación desesperada, una petición: Señor, quítame la vida, no quiero vivir más, así no vale la pena vivir. Y Dios le manda una torta de pan y una jarra de agua. Es una respuesta inesperada, ¿no?, para lo que él estaba pidiendo. Y luego come, se vuelve a dormir, y después el ángel lo vuelve a tocar y le dice que se levante y que coma otra vez. Y se levanta y come otra vez. Y le dice el ángel: porque el camino que te espera es largo, o sea, para que tenga fuerza. Dice: come, porque si no el viaje será demasiado para ti. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Elías le pidió morirse. Dios le mandó una torta, le mandó agua. ¿Y a dónde lo llevó? A Horeb, el monte de Dios. El Horeb es el monte de la presencia de Dios. Ahí se reunía Moisés con Dios. ¿Qué había pasado con Elías? Elías se había desconectado de Dios, había quitado su mirada de Dios, había perdido esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios. Entonces Dios le manda una torta y agua para llevarlo ¿a dónde? A su presencia. Dios lo que quería era una nueva intimidad con Elías. ¿Dónde iba a encontrar sentido la vida de Elías? En la presencia de Dios. ¿Qué es lo que había perdido Elías? La conexión con Dios, la intimidad con Dios, la relación con Dios. Viene Dios y suavemente le da de comer, lo levanta y lo lleva a su presencia.
Dios siempre quiere que estemos en la presencia de Él. Usted está desesperado, se siente abrumado, se siente abatido, que no hay solución para su vida, para su problema. Pídale lo que le pida a Dios. Dios lo que va a hacer es llevarlo a su presencia. Primero. Lo que Dios quería era que fuera a Horeb. Y ahí tener un encuentro con Elías. Yo lo que veo es la gran misericordia de Dios. Dios lo quería tener cerca. Dios quería renovarlo. Dios quería amarlo. Dios sabe lo que necesitamos. Usted le puede pedir 1000 tonteras, 1000 locuras. Él le va a dar lo que necesita. Puede ser que lo que usted necesite sea un abrazo, una palabra de aliento, un pedazo de pan. Dios sabe lo que usted necesita y se lo va a dar. No le va a dar lo que usted pida, probablemente. Le va a dar lo que Él sabe que usted necesita. Él sabía que lo que necesitaba Elías era pan y agua, porque decía que estaba hambriento y sediento y estaba cansado. Se durmió, le dio de comer, le dio agua y lo llevó a su presencia. Si usted se siente desesperanzado, preocupado, abatido, frustrado, deprimido, se quiere morir, vaya a la presencia de Dios. No hay otra. Vaya a la presencia de Dios. Busque a Dios. Jesús dijo: vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Dios, miren, Dios no vino por los santos ni los buenos. Dios vino por los enfermos, por los pecadores. Vino por nosotros. Dios no vino por los buenos. Dios vino para todos aquellos que estamos cansados. Dios sabe que muchas veces lo que usted necesita no es un regaño, es una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Quizás usted su vida la ha desperdiciado, ha fracasado, ha cometido 1001 errores. Usted se siente fracasado, frustrado, solo. Dios sabe que lo que usted necesita es una segunda oportunidad y Él quiere dársela. Él es un Dios de oportunidades. Y el propósito de nuestra vida no es, yo no sé cuál piensa usted que es el propósito en su vida. A veces pensamos que es criar hijos, ganar dinero, ser famosos. Yo no sé cuál piensa usted cuál es el propósito de su vida. Pero el propósito por el que Dios lo tiene aquí es más grande que usted tenga una familia, que su bienestar personal, que su bienestar familiar, más grande aún que su felicidad. El propósito de nuestra vida acá es Cristo, es trabajar para el reino de Dios. Ese es el propósito. Y por eso cuando nos desconectamos con Dios o de Dios, Él nos llama a su presencia, porque el propósito de Él para nosotros es que estemos unidos a Él. Y nuestro propósito tiene que ser engrandecer el reino de Dios. Elías se sentía frustrado, triste, pero el seguir a Cristo no es una cosa de sentimientos, es convicción, es cuestión de fe. No es cómo me sienta hoy, no es si me siento triste, si me siento cansado, si me siento enfermo, si me siento... Porque Elías comenzó a autocompadecerse. Ay, Señor, mira, yo solo yo he quedado, mejor matame, ¿qué me van a hacer? Tengo miedo, me andan siguiendo. No, esto no es cuestión de sentimientos. El seguir a Cristo es cuestión de convicción, es cuestión de fe. Usted se siente cansado y venga los jueves, se siente triste, venga los jueves, se siente perseguido, venga los jueves. Como se sienta, venga, busque la palabra de Dios, ore, vaya a misa, o sea, no importa. Esto es cuestión de fe.
Y ahí es donde vamos a encontrarle el sentido a nuestra vida cristiana, en nuestro seguir el caminar cristiano, en la fe. Pueden pasar 1001 cosas, eso no es lo importante. Lo importante es la convicción y la fe que usted tiene. Elías, cuando perdió esa convicción y esa fe, se vio frustrado, se vio perdido. Cuando él sintió miedo, o sea, las sensaciones lo traicionaron, los sentimientos lo traicionaron. El seguir a Dios, el seguir a Cristo es cuestión de fe. No se le olvide, grábeselo en su corazón, grábeselo en su mente. El seguir a Cristo es una cuestión de convicción, es una cuestión de fe. Dios llega donde Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le pregunta: ¿qué haces, Elías? Señor, es que tengo celo y me he venido a esconder por eso. Y dice que viene un terremoto, vino fuego, vino un huracán y Dios no estaba ahí. Dios llegó como una suave brisa en la vida de Elías. Muchas veces usted está esperando grandes acontecimientos que pasen en su vida, no va a pasar. Dios va a llegar a su vida como una suave brisa, con un abrazo, con un amor, una sonrisa. El amor de Dios así es. Y luego le vuelve a preguntar a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Porque Elías se había ido a la cueva, estaba en la cueva. Y no es que Dios no supiera lo que Elías pensaba, Dios quería que Elías le externara el miedo que tenía, que se declarara necesitado de él. Dios sabía lo que Elías sentía, lo que necesitaba, pero le preguntaba. Y hoy Dios te pregunta a ti: ¿qué haces aquí? Y no es que Dios no lo sepa, Dios quiere escucharlo de tus oídos. Dios quiere escucharlo de tu boca. Quiere que le abras tu corazón a Él y que le digas: Señor, me siento triste, me siento incapaz, me siento aquí, me siento allá. Necesito de ti. Y Dios va a llegar como una suave brisa a su vida. Créalo. En mi vida, yo tengo poco más de 20 años de conocer al Señor. Y muchas veces he pedido tonteras realmente, situaciones difíciles. Nunca le he pedido morirme, no les voy a engañar. Voy a decir: no, nunca le he pedido morirme, nunca he llegado en una situación así. Pero quizás sí me he sentido frustrado, más de alguna vez he pensado en irme y alejarme. Se me ha quitado, gracias a Dios, rápido y sigo acá. Me he sentido cansado del trabajo, cansado del camino del Señor, no cansado de Dios, pero quizás agotado físicamente de lo que conlleva el seguir a Cristo. A veces he puesto mi mirada afuera y he dicho: ¿cómo estuviera yo afuera? Y a veces todo eso se le pasa a uno por la mente. Pero Dios lo que ha hecho es que me ha llevado de nuevo a su presencia y me ha amado. Y en mí se ha cumplido algo que dice la palabra, que aunque yo no he sido fiel, Él sigue siendo fiel. Dios ha sido fiel conmigo hasta la saciedad. Yo no tengo más que darle la gloria a Dios por eso. Pero sigo pendiente, sigo alerta, porque las preguntas que yo les hice al inicio nos puede pasar a cualquiera. Un creyente, un servidor, un cristiano puede desanimarse y puede alejarse. Yo no sé cómo usted quiere seguir. Yo no sé si usted quiere salir, si se siente deprimido de esa depresión. Lo que yo le estoy diciendo es que la única forma de salir de una situación difícil, deprimido, desalentado, frustrado, triste, desamparado, solo, es poniendo su mirada en Cristo.
¿Quiere poner usted su mirada en Cristo? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bendito, te queremos dar las gracias, mi Dios, por tu palabra. Porque tú nos alimentas con tu palabra. Tú dices, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual. Tú conoces, mi Dios, nuestra vida. Tú sabes si venimos cansados, si nos sentimos preocupados, agobiados, frustrados, desamparados, deprimidos, quizás sin deseos de vivir. Porque hemos quizás, mi Dios, puesto nuestra mirada en otras cosas, puesto nuestra mirada en el problema, en la deuda, en la enfermedad, en el trabajo, en la situación económica, en la situación del país, y hemos quitado nuestra mirada de ti, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que nos des de comer, que nos des de beber y que nos lleves a tu presencia, Señor. Que nos lleves a la intimidad contigo, que nos subas hasta el Horeb, que nos hagas subir hasta tu monte santo, Señor, hasta el monte de tu presencia, y que ahí nos reencontremos contigo, que ahí toda mi situación, mi frustración, mi soledad, mi ansiedad, mi tristeza, mi abandono, se vaya, mi Dios. Porque todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. Tú eres mi Dios, tú eres el Todopoderoso, y a ti te alabo y a ti glorifico, Señor. Por eso te quiero entregar una vez más mi vida, Señor, y renovar mi entrega hacia ti. Toma mi vida, Señor, y haz con ella lo que te plazca. Llévala tú, Señor, como a ti mejor te parezca. Gracias, Padre bendito, y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.